Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. Y el día de hoy nuevamente, hoy es el día que hizo el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Estamos agradecidos con el Señor por este día tan hermoso que nos ha regalado. Tenemos salud, tenemos comida, tenemos que vestir, tenemos sustento y abrigo y estamos contentos con esto. El día de hoy nuevamente me acompaña mi hermano Fran y hoy comienza con nosotros también nuestro hermano Miguel Vanega, un hermano en Cristo que hemos conocido aquí en Utah, Estados Unidos. Hermano, preparado humildemente para su servicio, para servirles a usted, hermano. Hermano Fran, Bueno, mi hermano, yo un gusto también, sí, felices porque también nos acompaña el hermano Miguel hoy y un saludo a todos los hermanos que nos escuchan, tanto en Zoom como por las emisoras, que Dios le bendiga y espero que esto esté siendo de bendición para todos, ¿verdad? Que esta lectura que llevamos, este estudio que llevamos de esta carta, sea de edificación, sea de crecimiento, sea de incluso para refrescar la memoria, ¿no? Hay temas demasiado importantes en esta carta que a veces se pueden pasar por alto, se pueden olvidar. Incluso teniendo 10, 20, 15 años en el Evangelio, a veces olvidamos cosas elementales que se encuentran en la palabra del Señor y que muchas veces, aunque están ahí a la vista, las olvidamos, hermano yo. Pero creo que si los hermanos que nos escuchan han estado fieles en las transmisiones, han estado fieles en seguir paso a paso cada una de las enseñanzas, van a ver el hilo conductor de esta carta y lo que hemos tratado de expresar y enseñar con ella, que es una carta como las otras pastorales en busca de soluciones, ¿verdad?, para la iglesia y también que tienen utilidad para nuestras vidas el día de hoy. Así que adelante, mi hermano John, adelante, mi hermano Miguel. Hoy nos vamos a gozar también con la enseñanza. sí, hemos estado hablando del capítulo 9 y capítulo 10 de Romanos. Le quisiera pedir al hermano Miguel, a ver si tiene algo, que sea él, ¿verdad? Que como tenemos en la misma línea de pensamiento en cuanto a este tema, de Romanos 9, Romanos 10, que el hermano Miguel haga un repaso, un resumen allí para llegar directamente al capítulo 11, que es el capítulo del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Hermano Miguel. Gracias, hermano John, y buenas noches a todos los que están acá conectados, los que nos están viendo. Un privilegio poder estar aquí con ustedes. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo, como dice nuestro hermano John. Miren, es algo titánico, ¿no? Abarcar dos capítulos. Sin embargo, vamos a hacerlo de manera un poco eh, superficial en el sentido de que podamos nosotros entrar en el contexto del capítulo 11, ya que el pensamiento del escritor, el pensamiento de Pablo es el mismo durante la carta, ¿no? Entonces esto nos ayuda a estar frescos, a poder agarrar el capítulo 11 con un poquito más de, de entendimiento, ¿no? De más precisión, se podría decir. Así que bueno, en el capítulo 9, donde empieza Pablo a elucubrar este tipo de situación en cuanto al pueblo de Israel, de manera étnica, hablando como un pueblo elegido o escogido por Dios, el cual nosotros conocemos sobradamente, ¿no? Nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y podemos encontrar allí las promesas hechas al pueblo de Israel. Así que en el Antiguo Testamento no solo vemos a un pueblo escogido de entre todas las naciones, sino que vemos su carácter, vemos su conducta, vemos cómo ellos se manejan, cómo ellos caminan, ya sea en obediencia o en desobediencia. Así que si usted es un cristiano o ha sido creyente por años, usted se va a dar cuenta que Israel casi que de sus inicios empieza con el pie izquierdo, ¿verdad? Nosotros tenemos ese dicho, hay que empezar las cosas siempre con el pie derecho. Sin embargo, Israel desde el inicio empieza con malas prácticas, a desobedecer, y vemos a un Dios que todo el tiempo está teniendo misericordia al pueblo, llamándolos, advirtiéndoles, pero son muy consistentes, son, como dice la escritura, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que difícilmente obedece la voz de Dios. Así que en el capítulo 9 de Romanos, nosotros debemos de entender ese contexto, porque Israel ha desobedecido a Dios por mucho tiempo. Y en esa desobediencia, Dios los dejó andar. Sin embargo, todo el tiempo los llamaba al arrepentimiento. Y cuando los deja andar en esa desobediencia, llega un momento donde ciertamente Dios va a traer un juicio a ellos. Viene el Mesías, que es Jesús, y lo rechazan. Matan al autor de la vida, dice Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, creo. Ahora, es ese Israel al que Pablo ahora en el capítulo 9 dice, tengo un gran dolor en mi corazón, porque el pueblo que ha sido el pueblo escogido por Dios, al pueblo del cual yo puedo decir son mis hermanos, dice Pablo, están apartados. Y la tristeza que me invade es que yo desearía ser apartado para que ellos pudieran venir al conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? Al conocimiento que Pablo ha encontrado y ha sido hasta el momento
un hombre que se ha mantenido fiel a ese llamado de Dios. Entonces, vean que en el capítulo 9 Pablo hace una aclaración, porque los israelitas, a pesar de haber sido un pueblo escogido, ahora se han apartado, están endurecidos. Y pregunta Pablo, ¿será que Dios falló con ellos? ¿Será que Dios los dejó? Y él dice, no, porque el verdadero Israel no es aquel que fue descendiente sanguíneo de Abraham, sino todo aquel que ha nacido de nuevo, o sea, todo aquel que ha venido a través de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Por este tiempo vendré y tendrás un hijo. Esa promesa es por fe. Entonces, todo aquel que viene por fe pertenece a la familia de Dios, al verdadero Israel. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sin embargo, no deja a ese pueblo étnico de lado. Lo deja con una esperanza para que ellos puedan tener una oportunidad de nuevo para volver a entrar a ser parte de la familia de Dios, como vamos a ver en el capítulo 11 de Romanos. Así que eso es lo que vemos a grandes rasgos en el capítulo 9 de Romanos. Un Dios que dice, tendré misericordia de quien yo quiera, pero Él ha demostrado la manera de cómo ha de tener misericordia. No es que Él ha querido elegir a un grupo para tener misericordia de ese grupo y dejar al resto bajo la ira total. Los ha reprobado. No es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está transmitiendo es que Dios ciertamente tiene misericordia. Y como vamos a ver en el capítulo 11 de Romanos, al final él dice que ha encerrado a todos. Dios deseó encerrar a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces la misericordia de Dios es para todos. Nada más que hay unos que se endurecen al llamado de Dios, como Israel, y por ende tienen sus consecuencias, y hay otros que son más sensibles al llamado de Dios y van en obediencia, como Elías, cuando se encuentra él solo. Él cree estar solo, ¿no? Pero habían 7,000 que todavía no se habían arrodillado ante Baal a adorar. Entonces, vemos que a través de todos los tiempos siempre va a haber gente, siempre van a haber personas que abrazan el llamado de Dios al arrepentimiento. Y ahora en nuestro tiempo nosotros debemos ser iguales. Si Dios está llamando a nuestra vida a arrepentirnos, a ir a Él, tenemos dos opciones: o endurecernos como Faraón, o aceptar y humildemente arrepentirnos. Así que eso es lo que vemos en el capítulo 9. Entonces, el capítulo 10 continúa lo mismo, ¿no? Eh, Cristo prácticamente ha venido a cumplir la ley, y eso todos lo sabemos. Cristo cumple la ley, y Él fue perfecto y cumplió absolutamente todos los requisitos de la ley. Es por eso que ahora ya no es por obras, sino es por gracia. Y bueno, digo ahora, pero realmente siempre ha sido por fe. Nada más que Dios ha permitido en tiempos formar a una nación a través de preceptos y leyes para que se diferencien de las otras naciones y puedan vivir en santidad. Pero ahora que tenemos a Cristo, el que ha venido, el que ha hecho todo, tenemos nosotros menos excusas todavía de decir que nosotros no estamos siendo llamados por Dios, que Dios solo llama a algunos al arrepentimiento, está llamando a todos. Y en Cristo hoy la tenemos más fácil, por decirlo así. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿a quién de acá se le pide que sea circuncidado? ¿A quién de acá se le pide que siga una dieta alimenticia para poder pertenecer a un cuerpo? A Israel se le pidió todo esto, ¿no? En su momento, distintivos judíos. Pero ahora en Cristo tenemos un libre acceso a Dios, que obviamente no nos exime de no ser obedientes ante Él. Así que el anhelo del corazón de Pablo es por Israel y su oración es para salvación. No está mal pedir oración, desear la salvación, tanto de Israel, hermanos, como de todas las naciones. Y Pablo se centra en eso. Así que podemos ver eso en el capítulo 10 y ahondar, pero ya tenemos un contexto en el cual nosotros vamos a poder desarrollar el capítulo 11. Porque Dios ya envió a su Hijo y ahora ya no hay diferencia entre griego, judío, gentil. Todos podemos ser parte de la familia de Dios. Ese es el mensaje de Pablo ahí. Ya no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el verdadero Israel es aquel que obedece, que se arrepiente, que tiene fe. El verdadero Israel. Y él hace esa distinción. Así que vean esto. Y ya para ir terminando el capítulo, yo sé que me extendí, ¿no? Pero es casi imposible no hablar de algunos temas, de algunos tópicos. Pero la pregunta que Pablo hace es, ¿Israel sabía esto? ¿Sabía que en algún momento los gentiles tenían que venir? ¿Sabían que estaban errando y por ende Dios iba a llamar amada o iba a llamar amado a un pueblo que antes no se le llamaba amado? Y entonces Pablo empieza a citar, ¿acaso Israel no ha oído, no ha entendido? Claro que sí. Y por eso el endurecimiento en parte que ahora Israel tenía en ese entonces. Porque Israel
se le advirtió, se le llamó, se le dijo, oigan, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, porque ustedes no obedecen, no vienen en arrepentimiento. Y entonces el mensaje, como dice el versículo 18 del capítulo 10, ¿acaso no han oído? Sí, porque por toda la tierra ha salido la voz y sus palabras hasta los confines de la tierra. ¿No han conocido esto Israel? Versículo 19. Y Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a iras. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaron por mí. Y termina, ¿no? El versículo 21 diciendo, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y contradictor. Todo el día. O sea, vemos que la misericordia de Dios fue amplia, fue extensa. Y aún así Israel no quiso venir. De tal manera que cuando llega el Mesías, habían engrosado tanto su corazón que lo rechazaron al autor de la vida. Por eso Pablo dice todo esto, ¿no? Ellos sabían, nada más que no quisieron obedecer, por ende las consecuencias son estas. Ahora resulta que Israel está endurecido en parte y por un tiempo, pero la misericordia de Dios sigue presente. Así que en el capítulo 11 y hermanos, no quiero monopolizar yo todo el diálogo, ¿no? Si yo, el hermano John, el hermano Frank quieren agregar algo, lo pueden hacer. Si no, continúo en el capítulo 11. Sí, yo voy a agregar, no agregar, voy a leer los versículos más importantes de todo lo que vienes hablando, ¿verdad? Para que los hermanos tengan en mente ya directamente lo que está allí y comencemos el capítulo 11. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y el capítulo 10, ese es el versículo, capítulo 9, el capítulo 10, vamos a leer desde el 8 al 13. Porque este evangelio que está predicando Pablo, este mensaje no va a cambiar ni se puede contradecir, ni antes del capítulo 11, ni después del capítulo 11, ni en el capítulo 11. O sea, todo lo que nosotros vamos a interpretar en Romanos o en la Biblia, no cambia este mensaje que es tan claro. Romanos 10, versículo 8 en adelante dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, si no confesares, no. Si confesares, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, o sea, si no crees, no. Pero si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, y podemos deducir esto y decir, todo aquel que en él no creyere no puede ser salvo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Presta atención, no hay diferencia para Dios entre judío y griego. No hay ningún tipo de diferencia. Lo que vamos a hablar en el capítulo 11 no puede borrar ni eliminar lo que ya estamos leyendo en el capítulo 10, porque Pablo no se va a contradecir, aunque nosotros podemos equivocarnos y malinterpretar lo que Pablo está diciendo. Pero la verdad es que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que no crea y no invoque el nombre del Señor, como por ejemplo los judíos que hoy en día le nombras a Cristo y te escupen por eso, maldicen a Cristo y dicen que Cristo está ardiendo en un infierno con estiércol hirviendo y que Cristo es un maldito. Estas personas, aunque sean judías con una cédula que tenga 300 estrellas de David y 4 banderas en el pecho, no pueden ser salvas. Si no cree, no será salvo. Si cree, será salvo. Porque para Dios no hay diferencia entre griego, judío, romano, venezolano, sea de donde sea la persona, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y no podemos cambiar este evangelio, este mensaje que está tan claro. Entonces comenzamos ahora el capítulo 11, hermano Miguel. Hola, Excelente. No sé José. si hermano Frank quiere agregar algo o iniciamos ya con el capítulo 11. No, mi hermano, adelante, adelante. Excelente. Ahora sí, vamos con la escritura en mano. Capítulo 11, hermanos. Podemos ubicarnos ahí. Teniendo este trasfondo de Israel y que ciertamente Dios se ha revelado a ellos y ahora a nosotros a través del Mesías, surge la pregunta, ¿no? Si Israel era el pueblo elegido, entonces inicia en el versículo 1 diciendo lo siguiente. Acá digo pues,
¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Con esa pregunta inicia Pablo. La respuesta, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vean que cuando Pablo hace esta pregunta de que si acaso Dios ha rechazado a su pueblo, entendemos que es un pueblo escogido, ¿no? Entendemos que es un pueblo al cual Dios en su momento escogió y que tuvo misericordia de él, ciertamente. Pero ¿por qué se han apartado? ¿Falló Dios con eso? De ninguna manera, porque aquellos que atienden el llamado, aún siendo israelitas, esta es muestra de que ellos, a pesar de pertenecer a una nación que se había endurecido, podían llegar a un entendimiento pleno, a un conocimiento preciso de que ciertamente Dios había enviado a su Hijo para redimir a una población indefinida, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Entonces Pablo creyó y por eso dice, yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, en el versículo 2 dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano. Él ha tenido misericordia de O aquellos sea, que se arrepienten. Pablo está negando que Dios haya abandonado totalmente a Israel. Dios no abandonó Correcto. totalmente a Israel y lo desechó por completo. No, en Israel también el que cree es salvo. Una muestra de eso, yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Una, Exacto, exacto. Así mismo. Entonces viene Pablo y pone el ejemplo del profeta Elías. En el versículo 3 dice, Señor, citando a Elías, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues del mismo modo también en este tiempo han quedado un remanente conforme a la elección de la gracia. Vean esto. Es muy interesante porque en el momento en el que Elías dice esto, si ustedes se recordarán, estaba reinando un hombre que se dejaba guiar por su mujer, ¿no? Jezabel. Y estaba incitando, vean, acá, rey de Israel, seducido por su esposa Jezabel, estaban promoviendo agresivamente el culto a Baal. Y esto se había metido por todas las partes de Israel. Y muchos iban y adoraban, hacían, ¿cómo se le llama esto? Eh, Sincretismo religioso. Hacían sincretismo en cuanto a esa relación de Baal y Dios. Entonces Elías está diciendo, Señor, han matado a tus profetas, han dado muerte y solo quedo yo. Y ese simil de ese pueblo apartado, adorando a otro Dios, haciendo esa mezcla, que era idolatría, por supuesto. Ese simil de esa época de Elías estaba pasando también en el tiempo de Pablo, porque el mismo Hijo de Dios se había revelado y habían dado muerte al Hijo de Dios. Entonces estaban en la misma situación, pero Dios es fiel que aún en ese momento, por gracia, obviamente, porque todo es por gracia, había él reservado judíos, israelitas, que habían creído al mensaje, que habían eh, confesado al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, como el Hijo de Dios que venía a ocupar el puesto del Mesías esperado, anhelado de parte de Israel. Así que vean, ese simil de cómo Israel en el tiempo de Elías estaba apartadísimo, ahora también está pasando lo mismo. Pero ¿qué pasa? En este tiempo, Dios también se ha reservado un pueblo. Dios también se ha reservado un pueblo fiel. Y evidencia de ellos, los discípulos, muchos que creyeron, ¿no? Así que continúa. Pues del mismo modo también en este tiempo, versículo 5, ha quedado un remanente conforme a la elección de gracia. Y si por gracia, ya no es base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, sino por obras. Y si por obras, perdón, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ese juego de palabras de Pablo es un tanto complejo, ¿no? Si uno lo lee de corrido, difícilmente uno lo acacha. Adelante, yo. ese juego de palabras, ¿verdad? Cuando uno lo lee así, ya con el prejuicio del calvinismo, por ejemplo, un remanente salvo conforme a la elección de la gracia. Nosotros de una vez, por el prejuicio que ya tenemos, y como ya tenemos todo listo en nuestro cerebro, ya, bueno, la elección es que Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo y Dios mismo los apartó para que fueran salvos. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Pablo, en el mismo Romano, en esta misma epístola, el apóstol Pablo,
en el capítulo 4, versículo 16, explica cómo es el método de la gracia según Dios. ¿Cómo es este sistema de la gracia? Para que una persona sea salva por gracia, no es que Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo o que Dios en el momento lo está obligando a que crean en él. No. Romanos capítulo 4, versículo 16, Pablo explicando este sistema, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea, la gracia se aplica a todo aquel que tiene fe. Esta salvación gratuita se le otorga a todo aquel que tiene fe. Esta justificación por gracia es para todo aquel que invocar el nombre del Señor, que cree en él, que tenga fe. Entonces, cuando Pablo dice que hay un remanente que ha sido salvo por gracia, ¿verdad? Es que hay un remanente que ha sido salvo y que se le ha aplicado esta gracia porque ha creído en Dios. No podemos ir más allá de lo que está escrito. Es lo que Pablo está diciendo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabe qué dice Elías. En el versículo 5, ¿no? ¿Cuál es el que está leyendo? El 4. Ajá. Estoy El leyendo el versículo 6. 4. El 6, perdón. El 6 es donde se ve ese juego de palabras, sí. Y si por gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es la salvación, que Pablo mismo está explicando. Para que sea por gracia, tiene que ser por fe. Ya tenemos el fundamento que Pablo está colocando para que nosotros sepamos que cada vez que él nombre la gracia, no podemos eliminar la fe. No es que la gracia viene para que usted crea, no. Porque usted tiene fe en él, a usted se le aplica esa gracia, esa salvación gratuita. Dios atribuye la justicia de Cristo a usted y le limpia sus pecados. Y aunque sean negros como el carbón, Dios lo deja como una blanca lana. Sea quien sea cual sea tu pasado. Si tú hoy estás arrepentido de lo que hiciste, de lo que has hecho, y vienes a Cristo, estás escuchando esta enseñanza y sientes que Dios te está llamando, hermano, hermana que me estás escuchando, si te arrepientes y crees en Él, Cristo te hará una nueva criatura. He aquí todas las cosas pasaron y son hechas nuevas en Jesucristo cuando tú crees en Él, cuando lo invocas con el alma, con el corazón. Todo aquel que tiene fe en Él le aplica esa gracia gratuitamente. Él te hace hijo de Dios. Y por medio de Cristo podemos tener paz para con Él. Y todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Y es lo que Pablo está explicando aquí. No podemos ir más allá. Y sí, por gracia, ya no es por obra. No, ¿por qué? Porque la fe no se cuenta como obra. Ya no es por las obras, ya no es por la religión, ya no es por una etnia, es porque han creído y solamente por la fe se le ha aplicado esta gracia. Sí, por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y sí, por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra, dice Pablo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Ya Pablo viene hablando de quiénes eran el verdadero Israel de Dios. Ya Pablo viene hablando quiénes son los escogidos. Ya Pablo viene hablando a quién se le está aplicando esta gracia de ser el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿A quiénes dice Pablo que Dios está endureciendo? A aquellos que están desechando el evangelio, a aquellos que se han endurecido al evangelio, a aquellos que no están obedeciendo al llamado del arrepentimiento que está diciendo Dios por medio del evangelio. Y Dios no está llamando a uno y a otro sí. Por eso el mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Entonces, no podemos venir con prejuicios a leer estos versículos sin, primero hermano, no podemos hacer eso. Tenemos que leer bien Romano, ir colocando el fundamento a cada una de las palabras que el apóstol Pablo está usando desde el capítulo 1 y cuando llegamos al capítulo 9, 10 y 11, hermano, ahí sí podemos entender lo que Pablo está hablando. Hermano Fran, está más perdido que un corta uña chiquito. Sí, he estado teniendo unos problemitas. No, y sigue, hermano Miguel. Sí, sí, sí. Bueno, continuamos. Sí, está teniendo algunos problemas técnicos nuestro hermano Frank. Bueno, lo que aportaba nuestro hermano John, totalmente. Cuando nosotros le cargamos a las palabras como gracia, elegido, connotaciones que la misma palabra no está teniendo, ahí es donde nosotros caemos en un problema mayor. Precisamente por eso, porque el pueblo de Dios había sido elegido. La elección por gracia no es la elección que coarta la libertad del hombre. Es la elección de aquellos que ahora están en Cristo, de los que han sido elegidos en Él, o sea, los que han creído, los que han depositado su fe en Él. Lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo.
En este mismo capítulo, en los siguientes versículos, está la respuesta. Por eso es que si uno solo lee parte del texto sin meditar o sin contemplar el contexto, nosotros vamos a dar ciertas concesiones que la palabra misma no está dando. Así que vean, en el versículo 8, en el versículo 7, ¿no? Dice, así que la situación es la siguiente, la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto buscaba. En el capítulo 10, creo que dice, habla de que ellos lo buscaban, pero de la manera equivocada. En el versículo 2 10:3, del capítulo 10, 10:3. ajá, 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ellos tenían deseo de servir a Dios, por supuesto, pero no según el perfecto conocimiento. Y ese perfecto conocimiento se daba en la persona de Cristo por medio de la fe. Y vean que como dice Efesios 2:8, ¿no? Que es bien conocido en la traducción, en la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera, Dios lo salvó, hablando a las personas a quienes iba dirigida la carta, ¿no? Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Vean la estructura que utiliza. Dios lo salvó por su gracia, o sea, la salvación fue por gracia. ¿Pero cuándo? Cuando creyeron. No fue en un periodo donde todavía nosotros no existíamos, antes de la fundación del mundo. No dice nada de eso la escritura. Dice, lo salvó cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esa salvación porque la salvación es toda de Cristo. Esa salvación, y termina diciendo, es un regalo de Dios. Así que vean, ellos no habían llegado por el conocimiento completo o perfecto, que ya Pablo dice en Romanos 10:2, que acabamos de leer. Tenían celo de Dios, pero no de la manera correcta. Ahora, yo voy a seguir leyendo en la nueva traducción viviente, el versículo 8 de Romanos 11, donde seguimos leyendo ahí. Tenga su Biblia a la mano y seguimos leyendo. Dice la escritura, como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Y aquí uno nuevamente no puede decir, guau, allí Dios está diciendo que Él les hizo caer para que no fueran salvos. ¿Sí? Pero Pablo va a dar ese contexto luego. Y dijo también David, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que lo lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar, dice, y que reciban su merecido. Este es un salmo que cita de David. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espada se les encorve para siempre. Palabras de David en un salmo. Y Pablo las está citando haciendo referencia a ese endurecimiento de Israel. Dios los quiso endurecer por el puro beneplácito de su voluntad. Esas son preguntas, ¿no? Dios los quiso endurecer porque dijo, este grupo yo lo endurezco ahorita. Y ya, porque tengo el afecto en mi voluntad de endurecerlos. No es eso lo que está diciendo. Adelante, yo. No, no, como le dije anteriormente, lo que está aportando el hermano Miguel es muy importante también. Y quiero leerles otro versículo también para que esté más seguro de que cada vez que usted lea la palabra gracia en cualquier carta del apóstol Pablo, en especial aquí en Romanos, usted tiene que saber que dentro de esta gracia que Pablo está nombrando, anterior a esta gracia, hubo una fe. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dicen, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. No es que por la gracia entramos en la fe, como dicen algunos, que primero viene la gracia y te hace creer. No, no, no. La fe, por medio de la fe, tenemos entrada a la gracia. Si no tenemos fe, no podemos ser salvos. Y cuando Pablo habla de gracia, está hablando que de algo que tiene como condición una fe. Eso es como hablar de la salvación. No, fuimos salvos, pero tenía que haber un sacrificio en la cruz. Cristo hizo el sacrificio en la cruz. Cada vez que el apóstol Pablo habla de la salvación, nosotros sabemos que anterior a esta salvación hubo un sacrificio por nuestra vida. Hubo el sacrificio del Hijo de Dios. Igual manera, cuando hablamos de la gracia, aunque Pablo no esté nombrando la fe o no esté nombrando otras cosas, sabemos que para que haya gracia, hermano, primero debió haber fe en el corazón de esa persona. Repito, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, más a todo aquel que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos 16:31 dice, que si cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Romanos 10:9 al 10, como leímos anteriormente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo.
Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 20:31. Para que el creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, y pare de contar. No vamos a gastar toda la predicación nombrando versículos. Pero es imposible que usted me demuestre a mí, hermano, que primero es la gracia y después la fe. No, primero es la fe y luego la gracia que salva, la gracia que limpia, la gracia que purifica, la gracia que redime al pecador. Excelente. Sí, exacto. Es así, ¿no? Entonces, vean que después de citar al profeta Isaías y luego de citar el Salmo, haciendo esa alusión de que este pueblo ha caído como en una trampa, en un engaño que lo lleva a pensar que todo está bien y que Dios los hizo caer en un sueño profundo, uno se puede preguntar, no, pues ya Dios, como dice Romanos 9, a quien quiere endurecer, endurece, y a quien quiere mostrar misericordia, muestra misericordia, ¿no? Y uno ya empieza a elucubrar ese tipo de pensamiento en el cual Dios, por su soberanía, endureció a los que él quiso y tuvo misericordia de los otros. Sin embargo, y aquí viene el punto, vean, y esto nosotros no lo debemos de pasar desapercibido, y es que está hablando de un pueblo que él escogió, está hablando de un pueblo que él amó, está hablando de un pueblo al que se le dio el entendimiento, la revelación de ese Dios. No está hablando de personas que no han nacido de nuevo. Está hablando de personas que lo conocieron en su momento. Pero vean el versículo 11 para que vean que no estamos hablando en el aire. ¿Acaso, porque está hablando de eso? Versículo 11. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera, aunque habían apostatado, por decirlo de algún modo, no habían negado, se habían apartado de ese Dios que se había revelado a sus padres. Viene Pablo y dice, de ninguna manera. El pueblo fue, y aquí viene, vean hermanos, en el versículo 11 siempre, el pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ese es el deseo de Dios, que a pesar de la incredulidad de Israel, en su momento, cuando manda a su hijo, él ahora, por el error, por la incredulidad, por la necedad, por el tropiezo de Israel, es lo que Pablo está diciendo. Se abre la puerta para los gentiles. Se abre la salvación. Pero el Señor, aún allí teniendo misericordia, dice que aunque han sido desobedientes, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y reclamara esa salvación para sí. O sea, la salvación, hermanos, como dice, todo el día abrí mis brazos, capítulo 10, a un pueblo necio y contradictor, capítulo 10, versículo 21. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y contradictor. Y si ustedes han leído la carta a los hebreos, se nos hace un llamado ahora a nosotros, en nuestro tiempo, en esta era, ¿no? Que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no los endurezcáis, porque vean, la salvación es un regalo. La salvación es por gracia. ¿Por qué? Porque Cristo la efectuó en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando, dándonos esperanza a los que estábamos muertos en nuestros delitos. A nosotros que no éramos pueblo, ahora Dios nos llama pueblo, nos llama familia. Entonces seguimos. El versículo 12. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Cuando ellos por fin la acepten. ¿Se cerró la oferta de salvación para Israel? No. ¿Falló Dios? No ha fallado en ninguna manera. Y así inicia Pablo este capítulo 11 que estamos leyendo. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? No. Y vean que Dios ha dicho que aquellos que están en Cristo, aquellos que creen, ahora ya no hay, en cuanto a la salvación, ¿no? No hay diferencia entre judío y gentil. La salvación es para todos. Pero también ha dicho que el verdadero Israel, y esto hay que repetirlo, es aquel que ha creído, es aquel que ha tenido fe, es aquel que no ha negado el mensaje del evangelio. No es porque son hijos descendientes directos de Abraham. No es por eso. Y los fariseos le decían a Jesús, nosotros descendientes de Abraham somos. Y el Señor que le respondió, bueno, sí, estoy tratando con un pueblo cuidadito, ¿verdad? No les dijo eso, le dijo, Dios si quiere puede levantar hijos de estas piedras, Abraham. ¿Por qué? Porque es por fe, no por obras. Si ellos querían acercarse, como hemos estado estudiando, a esa justificación por las obras de la ley, creyendo que ellos podían presentarse justos delante de Dios. Y esa era la actitud de los fariseos todo el tiempo, de los líderes religiosos. Ellos creían estar bien, como dice lo que acabamos de leer ahorita, en el versículo 10 del capítulo 11.
Perdón, sí, en el capítulo 9, en el versículo 9, perdón. Hermano Eh, Miguel, eh, el ajá, capítulo 11. 11, versículo 9, Pablo perdón. dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. O sea, Dios los hizo tropezar, verdaderamente Cristo, se conoce como el silencio mesiánico, él impidió que él pedía que no dijeran que él había sanado a enfermos, él no dejaba hablar a los demonios para que no lo reconocieran. Y Pablo también habla de esto en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 2 versículos 7 y 8 dice Pablo que más hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, también estaba la intención de Dios de endurecer a estos rebeldes para que ejecutaran a Cristo. Pero ellos no iban a quedar siempre endurecidos y ciegos, porque Dios iba a tener también misericordia de ellos. La muerte de Cristo en la cruz era también por ellos. Y Dios iba a llevar a cabo su plan. Y esto lo confirma el apóstol Pedro cuando predica en el libro de los Hechos, que les predica a ellos también, en Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28, que dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y Pedro también acusa directamente al pueblo de Israel en el capítulo 2, versículo 23, cuando dice, a este, hablándole Pedro al pueblo de Israel, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuo, crucificándole y matándole. A estos que Pedro les está hablando, estos se arrepienten, se compulgieron de corazón, se arrepintieron y se convirtieron miles en Israel. Entonces, Pablo dice, digo pues, han tropezado los israelitas, mataron al Señor Jesús, lo crucificaron para que cayesen. Fueron endurecidos en este sentido para esta gran obra que hizo el Señor en la cruz, para que cayesen. O sea, Dios lo hizo caer y Dios no tuvo misericordia de esta gente. No, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles también a celos a ellos. Y si su transgresión es riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocarles a celos a los de mi sangre, para ser salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Mano Fran, ¿ya tiene micrófono? Verdaderamente Cristo tiene que venir a buscar el micrófono de Fran y después venir por esa iglesia más adelante. Hermano Fran, ya. Hermanito Fran. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, varón, ahora sí necesita la unción. Estamos en el versículo, ¿qué? Versículo 6. Sí. No, 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 el No, no, 11, del Versículo capítulo 11. 11, el 11. Sí, desde el sí. 11 leí hasta el 16. Del 11 al 16. Sí, la salvación. Bueno, sí, hermano, ahí ha habido una idea a lo largo de los siglos y que a veces degenera en la idea de la teología del reemplazo, ¿no? Porque es una degeneración. Y esa idea es que Dios ha desechado completamente a su pueblo, algo que Pablo categóricamente enfatiza que no. O sea, o que Dios ha desechado a ese pueblo, hagamos esa distinción, ¿no? Dios no ha desechado al pueblo de Israel, eso es algo que hay que tener claro. O sea, Dios sigue salvando de ellos personas para su reino. Pero la otra contraparte de esto, ¿verdad? Por un lado está la teología del reemplazo, hermano yo, hermano Miguel, pero por el otro lado está la teología, digamos, una teología sionista, ¿no? Una teología que apoya, una teología que propone que el plan de Dios no se ha cumplido, que, y tengo que meterlo en las 70 semanas, una teología que propone que las 70 semanas, que era una profecía directamente a lo que Cristo tenía que hacer, como sellar la profecía, cumplir la profecía, quitar el pecado, ¿verdad? Acabar con la transgresión. Esa teología propone que Cristo no ha cumplido con esas cosas. Entonces hay como dos extremos ahí que han estado pululando alrededor de la iglesia, ¿no? Y uno es la idea de que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y por el otro lado es que Israel es el verdadero pueblo de Dios y la iglesia
es un plan B. Entonces, ahí hay dos extremos que están igualmente errados, se podría decir. Y aquí Pablo nos muestra que Dios sigue tratando con ese pueblo y lo vamos a ver en los versículos más adelante, y que Dios sigue amando a ese pueblo por causa de los padres, es decir, los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Dios los sigue amando. Claro, esto no es un amor que Dios tiene, un amor alcahueta, un amor que Dios le apoya a todo lo que ellos quieran hacer. No, ya sabemos que no. La historia bíblica nos muestra que no, que Dios no les va a apoyar todo lo que ellos pretendan o quieran hacer. Sin embargo, ese amor que por causa de los padres Dios tiene para con ellos, lo lleva a Dios a seguir siendo paciente o a seguir teniendo de ellos misericordia. Ese es el amor que podríamos entender y que, bueno, no es particularmente con solo Israel, ¿no? Pero siendo Israel tan renuente, tan rebelde, tan contradictor, como dice en los últimos versículos del capítulo 10, un pueblo al que Dios constantemente le extendió los brazos y sin embargo fue un pueblo que se les rebelaba constantemente. Y es algo increíble porque luego llegan los gentiles y aceptan en mayor cantidad que los mismos israelitas. Era algo para decir, ¿cómo puede pasar esto? Entonces, en lugar de enfocarse en sí mismo, de que estamos siendo rebeldes o duros, ellos objetaban en que Pablo agarra esas objeciones y ese objetor imaginario que tiene en las cartas, que él dice, ha desechado Dios a su pueblo. Eso eran ideas, eso eran argumentaciones o argumentos que le tiraban a Pablo. Estoy seguro que sí, y él mismo los agarra y los responde. Inquietudes que algunos judíos tenían, ¿verdad? O sea que Dios desechó a su pueblo. Y Pablo dice, no, no es que lo haya desechado, pero ustedes han intentado imponer su justicia y han desechado la justicia de Dios. Eso es lo que ha pasado realmente. Y hasta el sol de hoy, en el capítulo, en el segmento anterior hablamos de eso, ¿no? Pero hasta el sol de hoy, yéndonos estrictamente a la búsqueda de Dios, el pueblo judío, y hoy más que nunca que siguen una creencia, mi hermano John y Miguel, una creencia más talmúdica, algo que está muy, muy alejado a la sencillez o al tipo de fe y de vida que Dios pedía de ellos. Ellos hoy tienen una creencia totalmente separada de lo que la misma Torá, la misma ley, el mismo Antiguo Testamento y el mismo Nuevo Testamento, tendríamos que agregar, porque lo consideramos palabra de Dios, demanda de ellos. Entonces es un pueblo que hasta el sol de hoy sigue tratando de obtener su justicia por sus medios. Y a lo que debemos apuntar nosotros también, o señalar, a lo que debemos señalar, es que no podemos, por amor a ellos, Dios no lo hace, porque Dios por amor a ellos no cambia sus planes. Y eso es algo que tiene que tener claro. Dios por amor a Israel no es que cambia sus planes. Ah, ustedes no quieren aceptar a Cristo. Bueno, no importa, no sé, sigan sacrificando ovejitas, ¿no? No, no, no. Dios tiene sus planes. Y es lo que Pablo también ha intentado mostrar en estos 3 capítulos. Que a pesar de que Dios tenga misericordia de ellos o de nosotros, Dios lleva sus planes a cabo. O sea, la misericordia de Dios no quiere decir que Dios se debilita en su visión, en su compromiso, en su afirmación de llevar a cabo sus planes de la manera que Él ha determinado, de la manera que Él ha querido hacerlo, ¿verdad? Entonces Dios ha querido llevar o traer la salvación a través de Cristo Jesús, y eso principalmente para los judíos, pero también secundariamente para todo el resto del mundo. Por misericordia, Dios no va a cambiar ese plan. Es que ellos no están aceptando a Cristo, bueno, entonces tengo que buscar otra manera. No, Cristo era el cordero inmolado, como dice Pedro, o preparado, no determinado, sino el cordero previsto desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios desde antes de la fundación del mundo había visto la manera en la cual el ser humano, la raza humana, había de estar en paz con él. Y eso era confiando y siguiendo las pisadas de Jesucristo. Y confiando y, arrepintiéndose en el camino que Cristo había mostrado. Entonces, Dios ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Ahora no va a venir a cambiar ese plan porque Israel se está quedando fuera. Es algo que también Pablo intenta mostrar. Dios sigue teniendo misericordia de ellos, pero Dios no va a cambiar el plan que tiene. Entonces, y nosotros hoy, y ese es el otro extremo también, por un lado está la teología del reemplazo y por el otro lado está la idea de que Dios tiene que cambiar los planes para que Israel pueda entrar. Y no es así, no debe ser así, ¿verdad? Entonces, Pablo va dejando claro que evidentemente Dios no los ha desechado, Dios no los quiere desechar, o sea, aunque han sido injustos, han sido rebeldes, han sido contradictorios, pues Dios es justo en castigar a los que se lo merecen. Sin embargo, no es que Dios los quiera desechar, no es que los ha endurecido, como decía el hermano Miguel, no es que Dios los ha endurecido porque los quería desechar, porque los quería endurecer. Es algo que ellos a pulso se ganaron y que muchas veces, hasta el sol de hoy, se siguen ganando, pero no es algo que Dios haya premeditado para hacerlos caer. O sea, y es una idea, y decimos esto y afirmo esto también, porque es una idea que se da en muchos círculos cristianos, de que Dios los endureció voluntariamente, sí, porque quiso.
para hacerlos tropezar. Y esa no es la idea que Pablo está mostrando, ni es el corazón, ni el evangelio que Cristo predicó, ni lo que Cristo dijo. Ellos se endurecieron y nosotros, hablándonos a nosotros directamente, nosotros nos endurecemos por nuestra propia voluntad. Nosotros nos endurecemos hacia Dios, para con Dios, por nuestra propia voluntad. No es que Dios te está endureciendo secretamente. Cuando nosotros fallamos, nos apartamos del Señor, es algo que hacemos voluntariamente. Cuando se nos predica el Evangelio una y otra vez y lo rechazamos, no es porque Dios te está cegando los ojos, es porque voluntariamente te estás resistiendo a la verdad, al Evangelio que te han predicado. Y es algo que debemos aplicarlo a nosotros mismos, ¿verdad? Para que no nos acontezca como no le pasó a Israel, lastimosamente. Pero creemos también que el Señor es misericordioso y poderoso también para seguir salvando de ellos. Y Pablo lo dice, ¿verdad? En los primeros versículos de este capítulo. Dios no los ha desechado porque yo mismo soy israelita y a mí me salvó. De mí tuvo misericordia. Hermano Y Frank, adelante, mi hermano. ¿cuántos alcacelses hay que tomarse para no quedar mareado con la interpretación de un calvinista con los versículos que vienen? ¿Cuántos alcacelses? Porque Sal de fruta, ¿no? Una sal sal de de fruta, fruta. ajá. ¿Cuántos? Porque en estos versículos que vamos a hablar ahora, desde el versículo 17 al versículo 24, porque nos quedan 19 minutos, Que es donde se hace más claro, ¿no? que es donde se hace más claro, que si la salvación se pierde o no se pierde, Cristo no te va a Sí. quitar la salvación. Dios no te va a quitar la salvación. Y más que eso, ¿no? Si es que Israel estaba endurecido eternamente o definitivamente, es algo que estos versículos pues quedarían sobrando, ¿no? Si Dios los endureció definitivamente de manera que no hay arrepentimiento para ellos, estos versículos quedan sobrando. Y la idea de estos versículos es que Dios, aunque ellos estuvieran endurecidos por su corazón, sin embargo, aún así había oportunidad para ellos. Eso es lo que estos versículos van a mostrar. Así que adelante, mi hermano. Y tampoco, también quedarían sobrando si pensamos que los que no están endurecidos es porque Dios los obligó a creer. Porque si Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo, estos no van a dejar de creer, estos fueron injertados y más nunca van a dejar de ser injertados. Seguimos leyendo entonces. Romanos capítulo 11, versículo 17 en adelante dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, no fue por falta de elección, no fue que Dios no los escogió, no fue que Dios los desechó, no fue que Dios no se acordó de su pacto con Abraham, no fue que Dios falló a su palabra, sino que por su incredulidad, fueron desgajadas. Pero tú por la fe, no porque Dios te cogió, tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y esto no es una palabra que Pablo está hablando por hablar, porque el miedo es un medio de gracia, o el terror que Pablo quiere causar a los hermanos en este versículo es un medio de gracia. No, Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, una verdad que es absoluta y está hablando a personas que están entendiendo el lenguaje de Pablo. Y yo creo, hermano, que usted, donde quiera que esté, puede entender esto que Pablo está hablando. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La pregunta sería, ¿será Dios suficientemente poderoso y soberano para injertar a alguien que había endurecido? Porque fueron endurecidos por su incredulidad y por su constante rebeldía contra Dios. Y Dios los utilizó así como utilizó a Faraón para llevar el evangelio a todas las naciones. Ahora, ¿es Dios soberano y poderoso como para volver a injertar a un israelita que antes había sido desechado por rebelde con Dios? Vamos a preguntarle a Pablo. Pablo responde, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Y quiénes son estos que habían sido injertados? Sino los mismos que Pablo está hablando en el capítulo anterior, que fueron endurecidos por haber sido rebeldes al llamado de Dios. Estos que fueron injertados, Pablo dice, pueden ser desgajados. Pablo dice, pueden ser injertados otra vez. Poderoso es Dios para hacerlo. ¿Cuántas vueltas tiene que dar una persona para llevarle la contraria a Pablo a esto que está hablando tan claro aquí en Romanos? Hermano Miguel, hermano Fran. Sí. Mira, hay algo que yo quería remarcar también aquí, el sentir de Pablo. Nosotros no tenemos que olvidarnos de eso. Pablo tiene un sentir y un pesar por su pueblo. Y en el versículo 13 ya lo hace una aclaración ahí. O sea, todo lo que está diciendo en cuanto a Israel y su endurecimiento, en el versículo 13 dice, menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes, gentiles, para que no, ¿para qué? Para que no se ensoberbezcan, para que no, vean lo que dijo nuestro hermano Fran anteriormente. Él habló sobre esa teología del reemplazo, de que la iglesia reemplazó a Israel y Israel se quedó perdido por ella. O la teología sionista, ¿no? Que Israel es el reloj profético de Dios y que todo gira en torno a él. Las dos están, ambas están erradas. Lo que nosotros debemos de tener es un juicio correcto, entender que la misericordia de Dios es para todos y los gentiles no tienen por qué sentirse superiores o ensoberbecidos o enojados con Israel. Ellos deben de buscar la salvación para todos, hermanos. Ustedes en su casa deben de buscar la salvación para todos. En el trabajo deben de buscar la salvación para todos. Porque vean lo siguiente, en el versículo 17, perdón, en el versículo 19, dando un saltito allí, ustedes ven esto que el apóstol Pablo coloca. Tal vez digas, bueno, esas ramas, refiriéndose a Israel, fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, ese es el sentido de Pablo. Esas ramas fueron arrancadas porque Dios decretó eternamente que así fueran. No dice eso, ¿no? Porque no creyeron en Cristo. Y tú estás ahora aquí. ¿Por qué? Porque fuiste decretado en la eternidad pasada de que tú ibas a creer. No, porque tú sí crees. Entonces vean, la salvación que es por gracia es para ambos grupos. Tanto el pueblo de Israel en su momento, en ese apogeo, ¿no? Donde Dios se les revela solamente a ellos de entre toda la familia de la tierra, y aún teniendo esa revelación especial de Dios directa, no quisieron. Entonces ahora les dice, recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no quisieron creer en Cristo. Y tú ahora estás aquí porque crees. Así que no te consideres tan importante. Ese es el mensaje que Pablo quiere transmitir. No está hablando de que si la salvación está hoy aquí o mañana ya no está. Lo que está diciendo es que seamos humildes, que si hemos recibido gratuitamente la salvación es porque creímos. No es porque seamos especiales o mejores, es por su pura gracia. Entonces vean, y les hace ese llamado de atención en el versículo 19. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder, porque lo que les pasó a ellos te puede suceder a ti. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, cuidadito que tú no eres una rama original según esta analogía que está usando Pablo. Tampoco te perdonará a ti. Fíjate, le dice en el versículo 22, en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Y allí nosotros debemos de tener precaución. ¿Es severo con quién? ¿Con los pasos de ira que Él predestinó desde antes de la creación del mundo para ser severo con ellos? No, es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando, ya está la condicional, si sigues confiando en su bondad. En cambio, siempre en el versículo 22, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y ese, hermanos, lo que decía nuestro hermano Fran, en ese entonces, vean que Israel se creía superior a las naciones por ser un pueblo escogido. Y viene Dios y por su endurecimiento y su desobediencia, perdón, por su desobediencia los endurece. Y también porque tenía un corazón engrosado, como dice Mateo 13, citando al profeta. Pero vean esto, si tú dejas de confiar, serás arrancado. Si tú dejas de confiar, serás arrancado por completo. El pueblo de Israel, eso que, y aquí retomo, perdón, se me estaba yendo la idea. Lo que decía Frank, esa dualidad, esa discusión que tenían antes, entre que yo soy gentil, no, perdón, entre que yo soy judío y yo soy gentil, aborrezcamos a los gentiles o aborrezcamos a los judíos. Pablo está tratando de evitar esa contienda, más bien que se unan, que se amen.
Porque si estamos hablando de que el pueblo de Israel fue desechado, no es porque Dios quiso, como dice Frank, es porque ellos se endurecieron. Pero vean, yo estaba leyendo Hechos capítulo 21, versículo 19. El apóstol Pablo había ido a predicar y llevaba ciertas noticias, ¿no? Y en el versículo 19 dice, y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti, que enseñas todo a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos. O sea, lo que está diciendo es que muchos judíos llegaron al arrepentimiento, llegaron a creer. Dios no desechó a su pueblo. Y nuestra tarea no es ahora hacer guerra contra Israel, maldecir a Israel, ni también ir en pos de lo que Israel haga y alabar lo que Israel haga. Lo que nosotros debemos es tener ese sentido de justicia, ese sentido preciso de decir, Dios ciertamente ha tenido misericordia de todos, y por cuanto a todos nos ha tratado por su gracia, yo no puedo venir a sentirme superior a alguien, jamás. De hecho, uno de los valores del reino de los cielos es que estimemos a los demás como mejores que nosotros. Y el sentido de Pablo es tristeza porque su pueblo se había descarriado, pero busca la manera de que esas ramas que por incredulidad fueron desgajadas vuelvan a ser injertadas. Versículo 23. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, ¿qué dice? Es que no pueden, ¿verdad? Porque el que abandona o el que es incrédulo, el que ha sido desechado o reprobado, ¿cómo volverá a ser aprobado? ¿Cómo? Bueno, aquí dice, si el pueblo de Israel abandona esa incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estaba mucho más dispuesto a injertarlas, Él estará mucho más dispuesto a injertar esas ramas originales en el árbol al que pertenece. El pensamiento de Pablo es esa línea, es la que él trae. Esa es la línea que él trae. Amén. Que todo aquel que venga en arrepentimiento, Dios tiene poder para tomarlo. Y va a ser uno de esos elegidos, porque va a estar en Cristo. Así que eso es lo que yo quería decir. Si tienen algo que agregar, hermanos. No, está bien. Yo creo que ya se nos fue el tiempo. Ya quedaríamos para el día de la próxima grabación, el próximo segmento, perdón, desde el capítulo 11, desde el versículo 25 en adelante, donde también hay un gran debate, porque Pablo dice que no quiero, hermano, que ignoréis acerca de este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Este todo Israel será salvo, algunos lo colocan para el futuro, y dicen que Cristo viene a Sion a salvar a Israel, que son los dispensacionalistas. Otros decimos que no, que fue para ese tiempo, que Pablo está hablando, como dicen otras versiones, como la NBLA, la Nueva Versión de las Américas, que es una Biblia más exacta, más actualizada, más cercana al griego moderno, más técnico y preciso, texto crítico moderno, equipo académico especializado, más gente trabajando en esta versión más preciso. Y esta versión dice, en el capítulo 11, versículo 26, lo dice de esta manera. Le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Así todo Israel, así, no es lo mismo decir, y luego todo Israel será salvo, a decir, así, de esta manera, todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá a Sión. No, vendrá desde Sión, porque Cristo salió desde Sión y apartó el pecado de Jacob. Pero bueno, ya esto será para el próximo segmento. Allí también vas a ver, allí hay mucha controversia. Vamos a tratar de hablar de las dos posturas y aclarar pues, a los hermanos y que cada uno con su criterio propio, su Biblia en mano, teniendo el espíritu de los berianos, escudriñando por las escrituras, que todo lo que se esté hablando sea conforme a la verdad, a lo que está escrito. Así que hermanos, esto fue todo por el día de hoy. Le deseamos que la paz del Señor esté con todos ustedes y que Cristo les guarde. Hermano Frank, Dios le bendiga, hermanito. Amén, mi hermano. Dios los bendiga. Tu bendición, hermano Miguel, también. A todos los que nos escucharon. Dios les guarde. Amén.